Listo. Bueno, muchas gracias Héctor, gracias a quienes se conectan el día de hoy, que es la cuarta clase de nuestro curso sobre biografía antigua. En esta oportunidad vamos a trabajar con la obra de Plutarco, lo que nos quedaba ver, y arrancamos en la segunda parte con Suetonio. Adelanto por las dudas, Héctor, te lo había comentado por mail y me dijiste que estaba ok, que la semana que viene, por un compromiso que no puedo cancelar, vamos a tener que suspender la clase que pasaría para la semana siguiente. Después entiendo que de todas formas van a recibir un mail por las dudas para confirmar bien esto, pero en principio, entonces el martes que viene no nos vemos. Nos vemos el siguiente martes en el mismo horario, eso por las dudas para tenerlo ya agendado. O sea, nos veríamos el 11, el martes 11, y ahí tendremos la última clase de Suetonio. De paso, les puede venir bien por ahí esa semanita que no nos vemos para aprovechar a leer algo de las obras y por ahí aprovechar esa última clase con más lecturas, se me ocurre. Bueno, les decía entonces, hoy vamos a dedicar la clase, lo que, un cachitito que nos queda a Plutarco, que nos faltaba ver con un panorama de distintas biografías, y después ya nos metemos en Suetonio y queda ya planteada la introducción de Suetonio para la última clase. Yo había llegado la vez pasada a ahí vamos. Bueno, habíamos llegado la semana pasada a dar cuenta de esta presentación de Plutarco respecto de Pericles. Ahí nos habíamos quedado, en donde habíamos comentado que llamaba la atención el hecho de que Plutarco se valía de las citas de comedia ática para describir físicamente al personaje. Y yo les avisaba que esto llamaba la atención por algo que en principio habíamos visto en el curso, pero yo les recordaba que es el hecho de que las artes miméticas son de algún modo o de otro criticadas por Plutarco en la misma línea platónica, por esta cuestión de que son engañosas y de que no representan cabalmente la realidad, por llamarlo de algún modo no filosófico, digo, pero también por el hecho de que, por un lado, no representa cabalmente, pero por otro lado, porque justamente opera en una representación y en esa representación puede haber engaño, porque puede haber tergiversación de la realidad. Y entonces, ahí es donde yo les planteaba esta pregunta de por qué si Plutarco es tan crítico de justamente un tipo de literatura a la que él le ascribe estas características negativas como el engaño, después para su biografía de Pericles, que por cierto es un personaje que a las claras es admirado por Plutarco. Vamos a tener, ahora en un ratito vamos a hablar de Alcibíades, donde justamente se aprecia un claro reproche moral a ese personaje, pero para el caso de Pericles, obviamente que va a haber descripción de defectos y de faltas, pero sobre todo es un personaje virtuoso, es una de las figuras más importantes de la Atenas del siglo V, entonces Plutarco lo ve en esos términos. Entonces, ¿por qué trae a los cómicos, ni siquiera al teatro en general, a los cómicos para describir a Pericles? Y además, justamente, ¿qué hacen los cómicos? No es una descripción en donde Plutarco diga, tengo la referencia de que por características físicas de Pericles estaba el hecho de que tenía una cabeza grande. No, cita textualmente las obras de comedia. Entonces ahí hay también algo de darle detalle a esa descripción, porque no solo es la descripción en sí misma, sino además con este tono de burla, de referirse a la cabeza de cebolla, de referirse a que tenía un montón o sea, la cabeza quemada o un montón de cosas adentro de la cabeza. Bueno, en fin, una serie de detalles que justamente llaman la atención. Yo les decía, la semana pasada cerré la clase como poniendo esta pregunta y iba a dejar un poco el suspenso, así que ahora en el transcurso
eh, presentación de la biografía, vamos a ver qué otras eh, herramientas, qué otros elementos tenemos más para llegar a una respuesta respecto de eso. Bien, y pasamos ahora, yo voy a hacer, como les dije, no voy a ser tan exhaustiva como en la biografía de Teseo, pero sí voy a tratar de dar cuenta de varios hechos. Uno de los más importantes elementos de la biografía de Pericles es la educación. Y esto es algo que también podríamos rastrear como tópico en varias de las biografías, eh, sobre todo en las biografías atenienses, que es que eh, es importante para Plutarco que se describa cómo han sido formados estos líderes. Y esto tiene varias aristas. Una de ellas está en relación con los problemas que puede traer esta parte de la vida. Habíamos señalado en la primera clase, o creo que en la segunda, nos tocó hablar de cómo muchas veces el biógrafo no tiene no tiene fuentes, no tiene ni siquiera documentos para poder eh, recabar algo de cómo fue la infancia de estos líderes. Porque bueno, justamente eso tal vez es un fenómeno que desde la edad moderna para acá sí tenemos posibilidad, tenemos archivos, pero para el caso de la antigüedad no tenemos forma, no tenía forma Plutarco de reconstruir esa niñez, esa educación, sino era a través de lo que a él le había llegado por rumores, por anécdotas o por información si eran personajes muy importantes. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente no es improbable que muchas de las escenas de educación estén de algún modo ficcionalizadas o que incurran en una serie de errores o de inconsistencias debido justamente a la falta de información. Pero, ¿qué le habíamos dicho a nivel metodológico? Que el biógrafo iba a sobreponerse a esa falta de información y iba justamente a tratar de hacer la semblanza lo más completa posible. Entonces, esta es una primera cuestión sobre la educación. Y una segunda cuestión, podría haber más, pero bueno, voy a cerrar acá. Una segunda cuestión a tener en cuenta es el contexto de Plutarco. Plutarco no deja de ser el mismo un maestro, si se quiere. Por un lado, porque los intelectuales de la segunda sofística, Plutarco es uno de ellos, oficiaba en principio de eh, un tipo de personaje que estaba insertado, habíamos dicho, en la cultura romana a partir justamente de ese saber legitimado por tratarse justamente de eruditos griegos, que entonces se consideraban herederos de una tradición. Entonces, de algún modo, Plutarco en tanto escritor puede ser visto él mismo como un educador, porque incluso si, como leímos hace un par de clases respecto de cómo eran los prólogos de la biografía de Plutarco, habíamos dicho que efectivamente el autor veía a su obra como un lugar didáctico, digamos, como un lugar en donde iban a encontrar sus lectores una enseñanza moral. Y entonces acá viene la cuestión, si Plutarco tiene elementos para describirnos a un ciudadano de la Atenas clásica como es Pericles, que sería un modelo, qué mejor también que indagar en la forma en la que ese mismo personaje ha él mismo recibido educación, porque eso le permite a Plutarco enfatizar muchísimo más la propia faceta de él mismo como educador. Y entonces acá, ¿qué tenemos en cuanto a la información? Nos va a decir Plutarco que los maestros de Pericles fueron Anaxágoras en filosofía y en elementos de la naturaleza, sería algo así como ¿no? Ciencias de la naturaleza de manera general, Zenón también en los fenómenos de la naturaleza y Damón en música. Respecto de Anaxágoras, la bibliografía en general, la crítica en general, va a decir que esto es falso, que Anaxágoras no pudo haber sido maestro de Pericles porque no dan las fechas. Hay una discordancia justamente cronológica respecto de lo que se sabe de el momento en el que Anaxágoras llega a Atenas y bueno, los años de vida de Pericles. O sea, no dan las cuentas. No era un niño Pericles, sino un hombre adulto cuando Anaxágoras llega a Atenas. Entonces, ahí habría dos cuestiones a pensar o que Plutarco efectivamente tiene buena información y Anaxágoras sí fue
maestro de Pericles, pero no un maestro de niñez, de juventud, sino de su vida adulta, y que tal vez ahí no se trataba de una paideia, de una educación propia de un niño, sino que era una relación más de un intelectual como Anaxágoras acercándose a un gobernante poderoso o a un ciudadano de la élite en vistas a ser próximamente alguien importante en el gobierno, porque tampoco están muy claras esas fechas. Pero ¿qué pasa? Eso es una posibilidad. Lo que pasa es que Plutarco, cuando nos presenta la educación de Pericles, nos la está presentando justamente en una etapa que parece ser una etapa temprana en su vida. Lo pone justamente con otros maestros. Entonces, la idea que se queda uno como lector es que la educación de Pericles fue en etapa de niñez a lo sumo de juventud. Entonces, eso, la otra posibilidad, por eso digo, es que, bueno, que efectivamente lo que está haciendo Plutarco acá es una construcción narrativa, algo muy parecido a lo que vamos a ver ahora en un rato con Suetonio, de temática. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la diferencia entre los dos tipos de biografías antiguas era el hecho de que mientras la biografía, perdón, peripatética era cronológica, esa es la de Plutarco, la biografía de Suetonio era que es la llamada alejandrina, era por rúbricas, por temas. Y entonces, si fuera el caso de que Anaxágoras no nos da las cuentas para que haya sido maestro de un joven Pericles, Plutarco efectivamente, esto sí es verdad, no da muchas precisiones. Da una semblanza de todos los que educaron a Pericles. La sensación que queda es que es una educación de juventud o de niñez y que en todo caso, bueno, lo que hizo fue eh, agrupar toda la temática de la educación junta y entonces tal vez eso es una lectura que, o sea, sin haber tergiversado nada, Plutarco hace. O sea, junta todas las escenas de educación condensadas. Eh, después, algo que es importante también en relación a lo que comenté en cuanto a la formación de Pericles para espejarla con el contexto de Plutarco, fíjense acá lo que dice de la influencia de Anaxágoras en Pericles. Dice ahí en 8.1, preparando su discurso como instrumento que se ajusta ciertamente con su modo de vida y con la grandeza de su espíritu, intercalaba en muchos lugares a Anaxágoras, esparciendo en la retórica el estudio de la naturaleza como un tinte. Entonces, esto también suma a la caracterización de Pericles, quien entonces mejora su performance como político, porque mejora su performance retórica, porque en Atenas clásica un político es también un retor, es también un orador. Entonces, lo que está mencionando acá Plutarco es cuán buena es la educación de Pericles y cuántos buenos resultados trajo, porque lo estamos viendo acá en esto de que Anaxágoras todo lo que le enseña que puede ser, como decíamos, sobre todo en filosofía y en cuestiones de la naturaleza, pero hasta la forma en la que habla Pericles, eso se transmite en esa labor entonces educativa de Anaxágoras. Y después dejo planteado el hecho de que este personaje Damón eh, que es en principio quien ha enseñado música a Pericles. Es un personaje un tanto enigmático, del que no tenemos muchos más datos por otras fuentes, como si, por ejemplo, sí de Zenón o sí de Anaxágoras, porque, y además se va a decir algo en relación a que Damón, en realidad, lo suyo no era la música, lo suyo era dedicarse a la política, influir en política y que entonces su forma de acceder a eso era, bueno, transformarse en una especie de maestro de distintas artes, como podría ser la música, y que de este modo eh, accedía a influenciar en los poderosos. Y de hecho, para el caso de Pericles, se va a decir que, por ejemplo, ahora vamos a ver en un ratito, pero todas las políticas de Pericles asociadas con el embellecimiento cultural de Atenas tiene una parte muy importante que está dedicada, por ejemplo, a la construcción de edificios, por ejemplo, el Odeón, o sea, un edificio dedicado a la música, y también una serie de festivales y certámenes de música. Entonces ahí también se cree que Damón entonces ha jugado un papel clave.
Eh, Pasamos ahora a el capítulo 5, en donde se nos habla de la forma de ser de Pericles, en donde acá se van a jugar, yo les pongo acá, dos formas de abordarlo, para ir también desmenuzando la técnica de Plutarco. Por un lado, una descripción más bien clásica, tradicional. Entonces, acá les pongo la cita. Fíjense que dice, Pericles, al admirar extraordinariamente a este hombre, que se está refiriendo a Anaxágoras, lleno de la llamada meteorología y de elevadas especulaciones, no solo, según parece, tenía un espíritu altanero y un discurso elevado y libre de bufonería popular y maliciosa, sino también la expresión del rostro era insensible a la risa, y la tranquilidad de su modo de caminar y la sobriedad de su vestido, no perturbada por ninguna pasión al hablar, y la entonación de la voz imperturbable y cuantas cosas similares dejaban maravillosamente perplejos a todos. Entonces, acá primero hay una descripción de este Pericles serio, este Pericles inconmovible. Es un Pericles que no se ríe, es un Pericles que incluso cuando habla no se mueve, no se le mueve nada, no se le mueve el manto, por ejemplo. La entonación de la voz es medida, de modo que entonces no hay pasiones ahí involucradas. Entonces, esto es que aparte, fíjense cómo continúa la influencia de Anaxágoras, esa influencia filosófica de Anaxágoras, que evidentemente, entonces de nuevo, fíjense cómo Plutarco desea enfatizar algo de lo práctico, esto ya lo hablamos también, ¿no? O sea, por muy modélicos que sean estos personajes, Plutarco lo que nos está diciendo es que hay algo de la práctica de esta paideia, ¿no? O sea, hay resultados en esa paideia. Y eso lo podemos pensar, insisto, espejada en la propia obra de Plutarco. Pero bueno, yo decía, esto es descripción, pero también hay una forma de acceder a la misma descripción a través de la anécdota. ¿Se acuerdan cuando empezamos a trabajar Plutarco y vimos los distintos recursos con los que el biógrafo aborda a sus biografiados? Uno de ellos era, por ejemplo, también la anécdota, que habíamos dicho que esto era bien de la tradición peripatética, habíamos dicho que desde la escuela de Aristóteles, que contamos con esta especie de, bueno, de recopilación, ¿no? Que hacían los peripatéticos de distintas frases, citas de sus personajes célebres, o anécdotas que además dejan una enseñanza, sentencias. Entonces, Plutarco acá echa mano de eso y va a hacer la misma descripción. Miren la anécdota, que además es simpática, así que la podemos leer. Dice, una vez, siendo injuriado y vilipendiado por alguno de los infames e insolentes, permaneció todo el día en silencio en el ágora, al mismo tiempo haciendo o ocupándose de algo importante, y a la tarde se fue tranquilamente a casa mientras el hombre lo seguía y profería todo tipo de blasfemia contra él. Cuando iba a entrar, ya siendo de noche, o sea, a la casa, ordenó a alguno de los sirvientes que tras tomar una antorcha acompañara al hombre y lo dejara en su casa. Entonces, acá que tenemos, ¿no? Fíjense que además es una anécdota bastante, yo digo, simpática, no llega a ser cómica, pero casi, porque nos habla de un Pericles que es como si él está todo el día trabajando en el ágora con un hombre que lo está insultando, que le está gritando, y Pericles, ¿qué nos está diciendo acá la anécdota? Lo mismo que nos decía en la descripción, que se mantiene imperturbable, que no le importa que lo esté blasfemando, que le esté gritando a este personaje. Y a tal punto es imperturbable que incluso tiene como este grado de templanza en el momento de que llegó el final del día, ¿no? Uno se puede imaginar a uno mismo si le pasara esto. Llega al final del día, ese otro le estaba gritando desde muy temprano y él tiene además hasta el gesto de pedirles a sus sirvientes que le den una antorcha, que lo acompañen a la casa, como para decir, bueno, listo, ya está. Entonces, acá, insisto, me interesaba marcar dos facetas desde el punto de vista de la construcción literaria. La descripción, por un lado, más clásica, es así y así y así y así, con adjetivos, etcétera, y la anécdota, ¿sí? Las dos cosas nos dan el mismo retrato, con la particularidad de que la anécdota nos lo hace más visible, ¿sí? También acá hay algo de eh, variación en la forma de abordar a sus biografiados Plutarco.
trata, si uno lee la biografía completa, va a ver que hay de todo. Hay partes que son más narrativas, hay partes que son, tienen alguna vez algunos diálogos o palabras en discurso directo, otras veces vamos a encontrar anécdotas, otras veces vamos a encontrar también discursos reflexivos. Entonces digo, eso también para ir pensando en el estilo de Plutarco que tiende, y esto vamos a ver la diferencia con Suetonio, ya me adelanto porque hoy lo vamos a ver, tiende más Plutarco a al cuidado literario, que en Suetonio no va a estar. No decimos que sea un mal escritor Suetonio, pero comparado con el abordaje que hace Plutarco de sus biografías, que es más literario, en Suetonio eso no lo vemos. Bien, después acá hay un elemento interesante, por ahí lo planteo ahora para la reconstrucción de la vida de Pericles y nos va a servir para también reflexionar sobre la metodología de Plutarco, porque acá aparece un año clave que es el año 468 en la vida de Pericles, que es cuando él inicia la vida política. Entonces, primero hay una mención al hecho de que ahí que tienen la cita que es en la primera columna, al hecho de que Pericles al principio, cuando era joven, era cauto con el pueblo, no le parecía bien meterse en política, era más moderado en su accionar político, porque había un problema con Pericles, que era que todos, sobre todo los más ancianos, decían que se parecía al tirano Pisístrato, sí, lo que tienen ahí en negrita. Y bueno, la semana pasada, cuando hicimos el repaso de la biografía de Teseo, dimos cuenta, ¿no?, de la tiranía de Pisístrato como un evento bisagra en la democracia ateniense y la recuperación después de la democracia con Clístenes en lo que después va a desarrollarse la famosa democracia radical en Atenas. Entonces, acá está esta idea entonces de que Pericles era consciente de esta situación y que era bastante precavido, temeroso, ese verbo que está ahí en griego, el eulabeito, tiene en la forma, es como ser precavido, ser escrupuloso, hasta podríamos traducirlo como temer. Tiene otra cosa en contra, que es que tenía riquezas, linaje ilustre, amigos con poder. Entonces, esto es algo que da las condiciones básicas para que si un personaje con linaje, con riquezas, con amigos influyentes, se destaca en el poder, perfectamente puede ser ostracizado. Porque esto, bueno, lo sabemos sobre todo Plutarco habla mucho de esto, pero lo sabemos sobre todo por Aristóteles, que justamente da cuenta del hecho de que una de los blancos fáciles del ostracismo es aquel que sobresale, el personaje que sobresale. Y se sobresale de muchos motivos, pero es como si Pericles los tuviera todos, de algún modo. Eh, y acá es que subyace esta idea de la democracia ateniense, que es la de la igualdad, en donde entonces en la democracia ateniense todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tienen igualdad de palabra, tienen igualdad de participación, y entonces esa igualdad hace que cualquiera que quiera dedicarse a la política siempre tiene que estar refrendando su accionar político con el pueblo continuamente. Ningún personaje de la política ateniense, por muy destacado que sea, y eso le pasa a Pericles también, puede llegar a un poder absoluto. O bueno, con Pericles llega justo hay un momento bisagra en el que pareciera que sí. Pero la democracia en principio tiende a que esto no suceda, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que dice Plutarco que va a hacer Pericles es tomar partido por la causa popular, como si entonces toda esa construcción aristocrática de su figura, primero por nacimiento, vimos la semana pasada el árbol genealógico de Pericles, de los Alcmeónidas, y son todos influyentes y son todos importantes en la política. Entonces, Plutarco interpreta, y esto es muy de la biografía, no de la historiografía, sino de la biografía, Plutarco interpreta las emociones, los sentimientos de Pericles, la estrategia de Pericles. Es imposible saber eso, pero la biografía sí nos lo permite, nos habilita esa lectura. Un Tucídides no nos puede decir esto en estos términos, ¿se entiende? Entonces, ¿qué dice Plutarco? Bueno, ante esta situación desventajosa, se vuelve hacia lo popular. ¿Por qué? Porque si se vuelve hacia lo popular, entonces
todos estos rasgos, que en principio serían negativos, como lo de su alcurnia, su linaje y su dinero, bueno, si se congracia con la plebe, esto va a ser mitigado, ¿sí? Pero está claro que esto es contrario a su naturaleza. Y esto es interesante para pensarlo en relación a lo que vimos, lo que estuvimos viendo, lo vimos con Teseo, lo vamos a seguir viendo ahora también cuando trabajemos con Alcibíades. Esta idea de la tensión que se da en toda biografía, y sobre todo en la biografía de Plutarco, entre la naturaleza y la educación, o la naturaleza y otros factores que van a determinar la personalidad. Lo vimos ya. Entonces, acá está eso justamente. Pero, ¿qué nos está diciendo Plutarco? Que Pericles es más hábil que todos, entonces, él tiene una naturaleza que en realidad es una naturaleza más dada a sobresalir por todo esto que se dijo. Pero por ser estratégico, se vuelve popular y en algún punto podríamos decir que hasta se vuelve demagógico. Y esto es fundamental entenderlo, porque ya hablamos en la primera o segunda clase que hablamos de cómo para los antiguos está muy en duda el hecho de si para los antiguos hay evolución de la personalidad o no. Lo habíamos comentado, ¿no? Si hay este ethos, es un ethos que el personaje en cuestión tiene del nacimiento a la muerte, y que dijimos que era problemático, porque hay una tendencia o sea, cuando uno lee, el primer instinto es a pensar que sí, que hay un montón de elementos que nos dicen esta persona siempre fue igual de principio a fin, y a lo sumo hay algunas desviaciones, y hay otra tendencia que en realidad, sobre todo para el caso de Plutarco, está también bastante presente y para mí se tensionan, y yo creo que eso hay que leerlo biografía por biografía, que es la de la educación. Si Plutarco, que decimos que da tanta importancia a la educación, porque también su propia obra es educativa, porque ofrece modelos de conducta, si el propio Plutarco no nos ofrece personajes que en algún momento, gracias a la educación o a la buena instrucción de lo que sea, de la familia, de un filósofo o de quien sea, puede mejorar un rasgo negativo, entonces ¿dónde está la instancia educativa de la propia obra? ¿Sí? Entonces yo creo que hay que esto leerlo biografía por biografía. Entonces, ahora vamos a volver a esta cuestión, pero acá ya se las deja planteada, ¿no? Y entonces, el capítulo 8 lo que tenemos es una nueva mención a la habilidad retórica de Pericles. Yo creo que acá, lo vamos a después ver también con Alcibíades, volvemos a tener un tópico, que es el tópico de que un buen líder ateniense tiene que tener estas dotes de orador, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras alusiones que hace Plutarco de esto es a través de un chiste, porque dice que era bueno en su discurso y, como dicen algunos cómicos, tronaba o relampagueaba. Tenía un terrible rayo en la lengua. Esto es un poco irónico por parte de la comedia. Entonces, qué curioso que Plutarco, para describir algo que es una habilidad de Pericles, recurra a esto. Y después, también la segunda cita que les traigo es también una anécdota, en donde aparece un discurso directo, en donde ahí al final es lo que más me interesa, ¿no? Cuando Arquidamo, el rey de los lacedemonios, le preguntó a Tucídides Melesio, que es el contrincante político de Pericles en estos tiempos, no es Tucídides el historiador, sino el político. Entonces, Arquidamo, el rey de los lacedemonios, le pregunta a Tucídides cuál de los dos, él o Pericles, luchaba mejor. Este otro le dice, eh, cuando yo lo derribo, luchando él, negando que cayó, vence y hace cambiar de parecer a los que están mirando. Entonces, fíjense acá que lo que está diciendo de nuevo es una habilidad, la retórica. Pero ya vimos, y lo vimos con Teseo, y lo vamos a seguir viendo, esta idea de que quien es muy bueno en oratoria, quien es muy bueno en retórica, es de desconfiar. Es de desconfiar porque me puede cambiar de mentira a verdad. O al revés, de verdad a mentira. Porque acá está clarísimo. ¿Qué dice acá esta anécdota? Que de nuevo, otra vez, la construcción del personaje a través de la anécdota. Acá lo que nos está diciendo es que
Tucídides compitiendo con Pericles, bueno, gana Tucídides, pero Pericles es tan buen orador que convence a todos de que ganó él, a ese nivel. Entonces, es una habilidad, pero Plutarco acá nos pone una señal de alerta. Ojo con esa habilidad que puede ser engañosa. Y entonces ahora con todo esto que yo ya les venía adelantando, y esto en realidad, bueno, por ahí tendría que haber retomado, había una diapositiva en la que yo les hablaba de que justamente teníamos la naturaleza de Pericles y su forma de ser, que era aristocrática, que en algún momento él vira hacia la actitud más demagógica del populismo, pero que después, en algún momento de su gobierno, se vuelve más bien tiránico. Y todos esos elementos estaban ahí, no sé si se dan cuenta. El parecido con Pisístrato, esta idea que vimos recién de cómo su habilidad retórica puede ser peligrosa. Y después, por otro lado, bueno, esto que decíamos, el hecho de que todo su entorno, todo su linaje estaba orientado a que él sea un aristócrata. Entonces, esa faceta demagógica que Pericles adopta en un principio, el mismo Plutarco dijo, esto no es propio de él, no está en su naturaleza. Y eso en algún momento entonces se va a terminar y va a pasar a otra forma de ser. Y esto lo vimos cuando les hicimos entonces la presentación del género biográfico, y lo que habíamos dicho ahí era justamente que lo que tenemos es la posibilidad de ver un cambio o en griego metabole. Esa metabole es la traducción de cambio en castellano, o al revés, metabole se traduce como cambio en castellano. Esa palabrita aparece en el capítulo 9 de la biografía, en donde efectivamente Plutarco da cuenta de esto. Entre los capítulos 7 y 14, lo que va a describir, que lo vamos a ver ahora, es todo el gobierno popular de Pericles, y entre los capítulos 15 a 16, el gobierno oligárquico. Dos facetas. ¿Y qué dice Plutarco que pasó ahí? Una metabolé, un cambio en la forma de ser de Pericles. Ahora bien, yo estoy adelantándome porque yo dije forma de ser, pero ojo con esto. ¿Es que cambió la forma de ser? ¿O la forma de ser siempre fue la misma, que era aristocrático y oligárquico, y que en todo caso esa tendencia a lo popular fue solo una estrategia para poder insertarse en la vida política sin problemas, ¿sí? Entonces, a ver, repasando, esto es una pregunta que yo les dejo, que yo me inclino para una respuesta más asociada a lo segundo, a que por cómo lo está denunciando Plutarco, pareciera que la naturaleza de Pericles siempre fue aristocrática, y que solo fue una farsa esa faceta populista. Eso es lo que pareciera querer decirnos Plutarco. Pero no descartemos, como venimos diciendo, porque para mí esto es como algo de lo que yo quiero rescatar en este curso, que a ustedes les sirva para poder leer de aquí en más textos de contenido biográfico y que adviertan esto, que no es lineal, que en algunos casos va a haber metabolé de esos, o sea, va a haber cambio de personalidad o de forma de ser, y en otros casos no. Acá pareciera que no, pero está, al menos está indagado esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se describe esta parte del gobierno popular? Bueno, es la parte justamente, ahora les voy a mostrar algunas diapositivas, pero resumiendo, se los pongo ahí, es toda la etapa de Pericles en donde realiza justamente los espectáculos, ceremonias religiosas, procesiones que son financiadas por su gobierno, invierte en el desarrollo naval, que eso también trae trabajo, fomenta las cleruquías, o sea, son todos elementos que justamente propician mayor actividad de los ciudadanos, ¿no? Bueno, lo mismo que las colonias, monumentos, que es justamente una de las grandes, de los grandes legados de Pericles, ¿no? Y esto culmina con el ostracismo de Tucídides, al que mencionábamos recién, Tucídides Melesio. ¿Por qué? Porque justamente llegó a tanto poder just, eh, eh, basado en el pueblo, basado además en el cariño que el pueblo le tenía, que hace lo que quiere, de algún modo se podría decir, o por lo menos eso es lo que nos transmite Plutarco. Entonces, una vez que llega a esa instancia, tiene la hegemonía absoluta, no tiene oposición, se fue su rival más importante por el partido aristocrático, entonces Pericles tiene carta blanca para hacer lo que quiere. Entonces, acá está
a partir de entonces del capítulo 15, va a empezar una faceta del gobierno oligárquico. ¿Qué dice acá? Leo un poquitito esa cita. Surgiendo como es verosímil toda clase de pasiones en la multitud que tenía un poder tan grande, solo él era capaz de administrar cada cosa, y valiéndose principalmente de las esperanzas y los miedos como timones, refrenando sus audaces y aflojando y aliviando su mal carácter. Acá claramente hay un sesgo elitista de Plutarco, que yo lo adelanté la semana pasada, porque justamente Plutarco, que es platónico, tiene esta idea, y acá hay todo un vocabulario platónico con la idea de la nave del Estado, de que el gobernante es el capitán del barco, y que entonces, ¿qué hace? Justamente eh, el oleaje, bueno, la metáfora es compleja, porque a veces el oleaje son como los problemas que pueden venir en el Estado, otras veces el oleaje son los mismos ciudadanos, y entonces esa metáfora se vuelve interesante porque si los ciudadanos son el oleaje que mueve y que hace peligrar el barco, claramente es una mirada muy eh, antipopular. Entonces, esto está dando vueltas y Plutarco es de esta idea. Entonces, acá se ve claramente, es un gobernante que hace lo que quiere con el pueblo, ¿sí? Pericles, fíjense, debe tensar las riendas del pueblo y apaciguarlo cuando éste se encuentra disgustado. Otra vez la idea de la masa iracunda, el pueblo que es la chusma, la muchedumbre que tiene pasiones exaltadas y que necesita entonces un gobernante con carácter, un gobernante firme, que ya vimos todas esas características de Pericles, ¿no? Como ¿no? Impasible, no se ríe, serio. Bueno, necesita a ese gobernante. Entonces están esas imágenes, ¿no? La de las riendas, la del barco, acá hay otra, imitando un médico que ante una enfermedad complicada y larga brinda por un lado placeres sin daño y por otro operaciones dolorosas y remedios salvadores, de acuerdo con la ocasión. Entonces, otra vez, Pericles es el timonel, Pericles es el que guía al caballo y lo sujeta con las riendas, es un médico que a veces, o sea, nos va a dar para curarnos remedios que son amargos, remedios que no nos gustan, pero son necesarios. Entonces, fíjense toda la imaginación, si se quiere incluso literaria, poética, puesta al servicio de describir este otro gobierno de Pericles más firme. Y bueno, respecto de les quería mostrar más que nada también para dar cuenta de algo así más visual, de esta parte populista de Pericles, cuáles eran las obras llevadas a cabo, que en un principio Plutarco va a decir que son obras llevadas a cabo con rapidez en un inicio. Eh, entonces, acá ya va a empezar también a verse. Ahora en un ratito vamos a ver las críticas, porque algunos van a gloriarse, van a decir qué buenas estas construcciones, otros lo que van a decir es, están tardando mucho, acá hay malversación de fondos, bueno, todo eso va a empezar a pasar acá, y Plutarco lo menciona, ¿no? Es Fidias, acá esto es una de las ruinas, ¿no? Del taller de Fidias, es Fidias el encargado de llevar a cabo la ingeniería general de todas estas construcciones, de supervisarlas, ¿no? Fíjense ahí, Fidias se ocupaba de todo y supervisaba todo para él, aunque las obras tuvieran grandes arquitectos y artesanos. Y esto va a ser importante porque justamente ahora vamos a ver qué le pasa a Fidias. Fidias con Anaxágoras, eh, con Aspasia, que va a aparecer ahora en un ratito en la bibliografía, son el famoso círculo de Pericles. Y cuando Pericles caiga, este círculo también va a caer, ¿no? Entonces yo les decía, las construcciones son muy alabadas, pero también cuestionadas. Comedia, otra vez la comedia. Cratino ridiculiza la obra por ser realizada lentamente, pues dice, Pericles hace tiempo que la lleva adelante con palabras, pero ni siquiera la mueve con hechos. Otra vez la idea de criticarlo por su forma de hablar. Tiene como discurso que va a hacer esto y aquello, pero no lo termina de hacer, lo critican. En cuanto al Odeón, este es un Odeón, no es el de Pericles, pero bueno, es un Odeón, construido con muchos asientos en su disposición interior y con muchas columnas y con el techo inclinado y en pendiente desde un punto único, dicen que surgió como imagen y copia de la tienda del rey, o sea, del rey de Persia, estando también Pericles a cargo de esto. O sea, ¿por qué dice esto Plutarco? Porque a continuación que aparece la cita de Cratino, otra vez la cita cómica. Cratino se burla en Tracias. ¿Y qué dice? Cita textual. Este Zeus cabeza de cebolla se acerca con el odeón sobre el cráneo después que pasó el peligro de ostracismo.
es muy elocuente esta cita de lo que acabo de mencionar del poder que tuvo Pericles, o sea, ya siempre estaba pendiendo de cualquiera de estos ciudadanos la posibilidad de ostracismo. ¿Pero qué hizo Pericles? Bueno, mandó ostracismo a otro. Entonces, cuando llega ese momento del poder absoluto, bueno, ¿qué queda para la democracia? Bueno, la comedia es parte de esos mismos dispositivos de control a los poderosos. Cuando teníamos estos otros, como el ostracismo, como bueno, el rendir cuentas públicamente, hay un montón de mecanismos en la democracia ateniense para que no sobresaliera alguien por demás. Y también la comedia es parte de esto. Entonces, de algún modo, una primera explicación que uno podría dar por la cual Plutarco da cuenta de estas representaciones cómicas de Pericles es justamente porque lo que está tratando de hacer es hacer una semblanza lo más completa posible del gobierno de Pericles y de la biografía de Pericles. Y si los cómicos entonces contemporáneos de Pericles lo describieron de este modo, Plutarco, por mucho que él se oponga a esta forma de expresión, porque además es chabacana la comedia, genera burlas que podrían ser hirientes y que eso es un tipo de lenguaje que a Plutarco no le gusta, pero bueno, en definitiva es parte de la forma en la que se construye este personaje y por eso las toma. Esa es una respuesta plausible. Hay otras, pero bueno, ahora por cuestiones de tiempo voy con esto. Si a alguien se le ocurre alguna respuesta más o piensa algo más, por supuesto que, como siempre digo, yo hablo mucho y bueno, estoy abierta a que comenten, a que hagan sus preguntas, por supuesto. Así que, como siempre digo, ustedes me interrumpen y hablan sin ningún problema. Yo lo que trato siempre es como de hacer el panorama lo más completo posible. Por eso hablo y hablo y hablo, pero sepan que está abierta siempre esa posibilidad. Así que si alguien tiene alguna idea de por qué otra explicación podríamos darle a por qué porque sería que Plutarco introduce citas de comedia, son bienvenidos. Bueno, y fíjense otra vez lo del Odeón sobre la cabeza, lo del Odeón sobre el cráneo, ¿no? Y no es en vano tampoco la comparación del Odeón con el rey de Persia, porque acuérdense de nuevo que para el imaginario griego, el rey persa es justamente un ejemplo de autocracia, que es lo opuesto a los valores democráticos. Entonces, si venimos diciendo que se está construyendo un Pericles tendiente a un poder absoluto, esa comparación con la tienda del rey de Persia es también significativa. Bueno, acá les muestro también, como les decía, algunas imágenes que justamente también dan cuenta de la relevancia de toda esta eh, labor. Y les decía, yo ya les introduje a Fidias y va a aparecer criticado a Fidias, porque ahí aparecen los pavos reales. Por eso la diapositiva tiene el pavo real, porque en eso consiste una de las críticas a Fidias. Miren lo que dice Plutarco. Fidias construyó la estatua sentada de oro de la diosa Atenea. No es esa, pero se le atribuye, pero no es esta la sentada. Y en la estela está escrito que es su creador. Casi todo estaba en sus manos y, según dijimos, estaba al frente de todos los artesanos por su amistad con Pericles. Y esto le trajo a uno envidia y al otro difamación, como que Fidias recibía mujeres libres que frecuentaban allí a Pericles. Entonces, primera cuestión. Acá hay un concepto que es el de sonos o envidia barra odio. ¿Qué dice Plutarco respecto de Fidias? Pero se puede aplicar también a cualquier poderoso y a cualquier protagonista de las vidas paralelas. Una persona que resalta en demasía, y esto insisto, piénsenlo para Pericles, piénsenlo para Teseo, piénsenlo para cualquier protagonista. Una persona que resalta por demás va a ser envidiada, porque le va muy bien y entonces va a ser envidiada. Y al ser objeto de envidia, sobre todo de parte de quién, y de parte del pueblo, de nuevo en esta mirada aristocrática que tiene Plutarco del fenómeno político. Entonces, ¿qué dice? Bueno, que cualquiera entonces que tiene envidia puede empezar a qué? Y a hacer surgir rumores en contra de alguien. Total, además, se escuda en el anonimato del rumor popular y así es como entonces, ¿qué pasa acá con Fidias? ¿Cuál es la hipótesis de Plutarco? Que bueno, como él estaba a cargo de todo,
empezaron a correr rumores en su contra. Uno era, por ejemplo, que era una especie de eh, regenteador de prostitutas que eran las que le llegaban a Pericles, ¿no? Mujeres libres, libres en ese sentido, no otro. Tras aceptar el rumor, los cómicos divulgaron mucha indecencia sobre él, lanzando calumnias contra la mujer de Menipo, su amigo y lugarteniente, contra la cría de aves de Pirilampes, que siendo compañero de Pericles era acusado de entregar pavos reales a las mujeres con las que Pericles tenía relaciones sexuales. Entonces, de ahí estaba la idea del pavo real, ¿no? Que es como una especie de paga por labores sexuales. Entonces, queda claro que, por un lado, lo que transmite Plutarco respecto de Fidias es una construcción de lo que hoy en día llamaríamos el lofer, ¿no? O sea, Fidias empezó a cultivar, ¿no? Por ser tan preeminente, una especie de odio de varios, y bueno, no va a terminar, no va a pasar mucho tiempo hasta que cuando eh, vaya declinando el poder de Pericles, a Fidias lo que le va a pasar justamente es que, lo mismo que le va a pasar a Pericles, va a ser enjuiciado. ¿Sí? O sea, va a ser enjuiciado, digo, Pericles no del mismo modo que Fidias, pero a lo que me refiero es a que justamente es una vez que que va declinando el poder, empiezan a caer todos. ¿Sí? Y Plutarco salva a estos personajes. Fíjense acá en una de las reflexiones metaliterarias interesantes de la obra, lo que dice. ¿Por qué alguien se asombraría de que hombres con estilo de vida de sátiros siempre ofrezcan a la envidia de la multitud difamaciones contra los más poderosos, como si estuvieran ofreciendo sacrificios a una mala divinidad? Cuando incluso este símbroto de Taso se atrevió a dar a conocer una terrible y abominable impiedad contra Pericles en relación con la mujer de su hijo. Así parece que en general la verdad es ardua y difícil de atrapar para la historia, puesto que los que nacieron después consideran al tiempo como un obstáculo para el conocimiento de los hechos. Y la historia contemporánea de los hechos y de las vidas, por un lado, por envidias y enemistades, y por el otro, siendo complacientes y adulando, corrompe y tergiversa la verdad. Entonces, acá vemos claramente qué es lo que le pasa a Plutarco con esto. Él dice, bueno, esto estaba circulando, él lo necesita poner. Pero por otro lado, advierte el hecho de que lo más probable es que esto sea una invención. Y no descarta que haya tanto invenciones, mentiras en contra de los personajes como a favor. Están también quienes adulan demasiado. ¿Qué me interesa ahora decirles de esto? Que Plutarco, de este modo, reflexiona sobre su propia práctica literaria para que justamente sus lectores estén atentos. Esto lo leímos también en uno de los prólogos. Él decía que necesitaba para Teseo, Rómulo, lectores indulgentes. Bueno, no solo para el mito, sino también para este tipo de operaciones que aparecen en la literatura y en la tradición literaria. Plutarco las recoge, pero nos advierte, ojo, con muchas cosas de las que yo estoy hablando, que probablemente sean falsas. Y ahí está el oficio del historiador barra biógrafo. Entonces, ¿qué decíamos del capítulo 15? Que pasada la etapa popular, viene ahora la etapa del poder absoluto. Dice Tucídides, ahí sí es el historiador, expone claramente su poder y los cómicos lo sugieren maliciosamente llamando a sus contemporáneos, perdón, a sus compañeros. Veo, me tapaba una nube del dibujo del fondo. A sus compañeros nuevos Pisistrátidas y pidiéndolo a él que jure que no será un tirano, puesto que había en relación a él una autoridad desproporcionada y muy insoportable para la democracia. Bueno, acá está claro. Este es el poder absoluto, ¿sí? Nuevos Pisistrátidas son nuevos tiranos, claramente, y eso era algo maligno para la democracia. Y yo comentaba recién, Fidias era uno de los que fueron objeto entonces de calumnias, injurias. Lo mismo va a pasar con Aspasia. Aspasia es una figura interesante porque yo comenté al principio del curso que las figuras femeninas, bueno, no son eh, no son predilectas en este tipo de géneros, porque bueno, justamente en la antigüedad la biografía está pensada para ser, sobre todo, para el público varón y el objeto de indagación son varones, ¿no? Porque justamente en este tipo de biografías que son políticos, generales,
héroes son varones, ¿sí? Ahí es como hay una cuestión de defecto básico, ¿sí? Pero también habíamos dicho que estaba la posibilidad de que en algunos casos Plutarco, y también con Suetonio va a pasar, menos, pero va a pasar, introduzcan algunos personajes que también nos pueden ayudar a contrastar sus características con las del personaje principal. Bueno, y muchas veces esos personajes son mujeres. El caso de Aspasia, además, nos sirve porque no, nosotros no lo vamos a estudiar, pero dejo planteado que a quien le interese mucha bibliografía sobre el personaje de Aspasia, tanto en Plutarco como por supuesto en otras obras de la antigüedad, por ejemplo en Platón. Eh, pero sí lo que me interesa ahora rescatar de Aspasia es que justamente cuando Plutarco nos la presenta, era la amante de Pericles, claramente, él se separa de su primera esposa y después termina juntándose con Aspasia, y es claro cómo es un personaje que no cuadra en ningún rol esperable para la sociedad ateniense y tampoco para la moral de Pericles, de Plutarco, perdón. A ver, primero lo que se va a decir es que Pericles hace la guerra del Peloponeso más o menos porque se lo pide a Aspasia. En una idea de, bueno, venía, primero lo de la guerra contra Samos, que se refiere a la biografía, que también, la guerra contra Samos es para darle el gusto a Aspasia, eh, por justamente ella provenir de donde proviene. Entonces, como hay una rivalidad ahí, ella quiere ir en contra de Samos, Pericles se lo concede. Ella es justo de Mileto. Eh, Después, la guerra del Peloponeso, una de las causas que se van a mencionar es justamente la de Aspasia. ¿Por qué? Porque lo que se va a decir es que, bueno, estaba todo tan convulsionado en Atenas con los escándalos de Pericles por haber dejado a su esposa, haberse quedado con Aspasia, y lo que implicaba justamente, porque ¿qué era Aspasia? Aspasia era una mujer, una hetera, ¿no? Lo que llamamos una hetera, o sea, una mujer que tenía plena libertad, que era instruida, que venía del extranjero, Milesia, habíamos dicho, incluso el texto de Plutarco la compara con otra llamada Targelia, eh, que, bueno, eran personas que en el caso de Targelia ya había llegado ni más ni menos que al rey de Persia, y para el caso de Aspasia, a Pericles. Y son justamente mujeres que están muy asociadas con los prejuicios sobre la prostitución en el mundo antiguo, pero en la línea en la que justamente eran mujeres que tenían libertad sexual, que tenían libertad de poder acceder a lugares donde las griegas no accedían, porque la mujer griega estaba recluida en el hogar. Entonces, esto es por lo menos algo que nos da cuenta de cómo Plutarco, si bien él tiene una mirada muy conservadora, por supuesto, de los roles de género, porque no deja de ser un antiguo, pero también ha leído Platón, y en la lectura de Platón, si bien también se genera una clara diferencia entre hombres y mujeres, hay una idea también de cierta paideia que se les puede ofrecer a las mujeres, insisto, con la separación del caso, y después por otro lado que Plutarco está escribiendo en época del Imperio Romano, en donde no estamos en la misma sociedad ateniense, en donde la mujer estaba recluida. Entonces, hay algo de pensar entonces que Plutarco nos puede ayudar a acceder por un lado, en la reconstrucción histórica de las mujeres de la antigüedad, pero también a la lectura que se hace desde el imperio de todo eso. Entonces, no es solamente la mujer en tanto Aspasia en Atenas clásica, también nos puede ayudar a reconstruir qué piensa un griego o un romano del siglo II después de Cristo. Esto, insisto, lo dejo como apreciación metodológica si les interesara, y por supuesto tengo mucha bibliografía para recomendarles sobre esto, es muy interesante. Entonces, bueno, ahí voy leyendo, no literal, pero voy leyendo estos tres puntos. En 24.5, ¿qué se dice? Por un lado, esto de que era sabia, que se dedicaba a la política Aspasia, y esto nos lo dice también el hecho de que frecuentaba a Sócrates, ¿no? Y se reunía con estos personajes amigos de Sócrates en los banquetes. Una mujer ateniense nunca hubiera sido recibida en un banquete. Solamente las heteras pueden ser recibidas en banquetes. Entonces, por eso Aspasia sí puede, ¿no? Eh, y voy a ir salteando para no extenderme tanto. Pero fíjense acá, esto que se va a decir de Aspasia, que también nos muestra una dimensión distinta de Pericles. Fíjense acá. Según dicen, al salir y entrar al ágora cada día,
Pericles a Aspasia la saludaba con un beso. Y en las comedias se llamaba Nueva Ónfale y Deyanira y también era, acá les pongo, ¿no? Los tres personajes que son en realidad personajes negativos, porque son Deyanira, o sea, Ónfale que lo tiene esclavizado a Heracles, Deyanira que lo mata sin quererlo en principio, pero que lo mata a su esposo, y Hera también es la mujer que está atrás todo el tiempo del esposo, molestándolo, criticándolo, eh, retándolo por las amantes que tiene. Entonces siempre hay acá ejemplos de mujeres negativas. Entonces la comedia evidentemente se burlaba de Aspasia, pero yo les quería mostrar esto de que la saludaba con un beso, porque habíamos dicho, compárenlo con la escena que vimos antes, en donde teníamos a un Pericles que iba al ágora y un hombre le estaba gritando todo el día y él estaba impasible. Y ahora con Aspasia terminan los besos en el ágora, ¿no? Como cambió un poquitito ese personaje, ¿no? Bueno, y en principio después todas las cosas injuriosas, ¿no? Directamente la comedia va a hablar directamente, la va a llamar puta, prostituta, el hijo de que tenga Aspasia con Pericles va a ser tildado de bastardo y una serie de injurias también, ¿no? Y acá viene entonces lo que yo les venía adelantando, que es lo de los juicios, ¿no? Fidias, Anaxágoras y Aspasia son los que son mencionados en la biografía de Plutarco como objeto de juicios por robo, por impiedad, impiedades, por el caso de Anaxágoras sobre todo, porque justamente Anaxágoras al introducir estas nuevas ideas sobre la naturaleza y sobre los planetas, explicaciones, los planetas, las estrellas, explicaciones que son físicas y que no son, esto es obra de algún dios, fueron tildados justamente de impíos, ¿no? ¿Qué iba a decir Plutarco entonces? Bueno, que es envidia, ¿no? Un poco en la misma línea que ya lo habíamos comentado. Bueno, y para la guerra del Peloponeso tenemos, en realidad, hay una gran parte de la biografía que trata de eso, pero no demasiado, porque Pericles muere ahí a los 2 años que se desata la guerra, producto justamente de la famosa peste, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos hay una serie de pasajes en los que no me detengo porque quiero llegar al final, pero tenemos lo que nos va a narrar la biografía, la invasión de Arquidamo, la peste, que tampoco es que se refiera demasiado, solamente se da cuenta de lo que ataña a Pericles. Llega este momento que decíamos de crisis de su gobierno, porque en principio siempre a Pericles se lo ha acusado de haber tenido esta estrategia defensiva que perjudicó a los atenienses, por ejemplo, porque todos se recluyeron adentro de los muros y no es imposible pensar que esa estrategia hubiera sido la que hizo proliferar la peste, porque estaban todos encerrados. Y después una serie de desgracias familiares, conflicto con el padre, con el hermano, se mueren la hermana. Y lo que sí sucede, que esto también nos lo dice el historiador Tucídides, es que en algún momento Pericles lo que le pasa es que no tiene recambio. No hay nadie que lo suceda, y eso es un problema que está bastante estudiado como problema en Atenas del quinto y del cuarto. No hubo ningún liderazgo como Pericles después de él, y entonces hay un punto en el que un rato antes de su muerte, a Pericles le piden volver, o sea, habían enjuiciado su círculo, lo habían echado, pero lo hacen volver justamente y lo nombran estratego. Ya les digo, esto ahora igual con esto no me voy a extender porque justamente quiero llegar al final de la biografía, que es en el capítulo 38, muere Pericles, en donde además también acá se ve un Pericles bastante eh, poco racional, porque hay una anécdota también en donde, otra vez la anécdota describiendo al personaje, la anécdota que cuenta que él estaba con un amuleto, entonces cuando le preguntan cómo está, como que muestra el amuleto, como diciendo, miren, yo, un hombre racional, educado por Anaxágoras, termino creyendo en un amuleto, eso quiere decir que estoy en las últimas, ¿no? Como ya está, muy ido, ¿no? Entonces acá, como valoración final, hay capítulos de las biografías que pueden tener como una reflexión final. Dice, en cuanto a Pericles, los hechos produjeron en los atenienses un rápido conocimiento de sus méritos y una evidente nostalgia. En efecto, los que en vida no soportaban su poder porque los oscurecía,
Cuando le faltó, reconocieron al punto, con su experiencia de otros rétores y políticos distintos, que no había conducta más moderada en su importancia ni más majestuosa en su condescendencia. Entonces quedó al descubierto que aquella odiada prepotencia, antes llamada monarquía y tiranía, era en realidad un bastión salvador del Estado. Esto está muy inspirado en Tucídides, una fuente fundamental de la biografía, pero sí me interesa destacar esta idea que fui sugiriendo también para el caso de Teseo, que es que este es un personaje modélico también para la propia época de Plutarco. Tal vez para la, o sea, y está bien como lo presenta Plutarco. Plutarco dice que para la democracia ateniense sobresale Pericles y llega a un poder absoluto, pero Plutarco vive en el marco del Imperio Romano. El poder absoluto es la condición natural de la política. Entonces, este Pericles es un claro modelo para sus contemporáneos, es un claro modelo. Entonces, lejos de ver yo acá a un Plutarco que no entiende de la política ateniense, lo que digo es que nos la contó, nos la explicó, nos dio un montón de detalles, pero no deja de suceder acá que está presentándonos a un Pericles con ese mando, con esa forma de gobernar que habíamos dicho, llegó un punto del poder absoluto, pero bueno, para la época de Plutarco eso en última instancia es lo recomendable, ¿no? Bien, entonces, bueno, acá un poco estoy resumiendo y solo les dejo, si les interesara, lo siguiente. Entonces, el liderazgo pericleo por más que igual Plutarco describe muy bien el contexto de Atenas del siglo V, está influido por la ideología imperial. Y hay una obra que yo les recomiendo, a esto iba, que es Consejos Políticos de Moralia, que está muy espejada, y si uno la lee puede ver un montón de valores que Plutarco deposita en un buen gobernante acá en Pericles, ¿sí? Por ejemplo, la homonoia, que es la concordia, entender al pueblo, que dijimos que era un rasgo que tuvo Pericles, pero también capacidad de mando, y hay una serie de imágenes, metáforas y ejemplos que aparecen en consejos políticos que también se van a repetir en la biografía de Pericles, de modo que si a ustedes les interesara, me parece que, digamos, como conclusión esto nos da esto que les digo, o sea, Plutarco no escapa de su tiempo. Bien, entonces yo voy a dejar de compartir esta diapositiva y voy a pasar a la biografía de Alcibíades. Eh, esperen que creí que había dejado abierto el PowerPoint, pero ahora no lo... No, esto es Suetonio. A ver. Bueno, perfecto. Bueno, respecto a este va a ser más breve, prometo, para la biografía de Alcibíades, a mí me interesaba que sí o sí la viéramos porque es una contracara muy interesante de Pericles, porque justamente Alcibiades también tiene todo para ser un gran líder, lo va a hacer, pero nos va a mostrar otra faceta de un gran líder. Primero, el capítulo 1 de la biografía se repite otro tópico que es justamente el del linaje, el genos, que habíamos dicho que era un tópico de las biografías. Dice, al parecer el linaje de Alcibiades remonta su origen a Aurísaces, el hijo de Allante, por parte de madre Alcmeónida, lo vimos la semana pasada en el árbol genealógico, pues era hijo de Dinómaca, la hija de Megacles. Su padre Clinias combatió gloriosamente en Artemisio con un trireme equipado por él mismo. Entonces, el linaje de Alcibiades ya le da, lo mismo que a Pericles, la gran oportunidad de ser un líder. Pero ¿qué pasa con su forma de ser? Y acá viene la cuestión. Por un lado, él da cuenta de Plutarco da cuenta de una característica de su dicción, que es el traulismo. Es tartamudo Alcibíades. O sea, en realidad, a ver, no es tartamudo en sí, es efectivamente en griego es traulotes el término, y en castellano se llama también traulismo, que sería como un grado de tartamudez, pero es pronunciar la R y la L intercambiadas. Eso quiere decir, es un problema de la lengua en principio. Pero ¿qué dice Plutarco? Esto es un defecto, pero Plutarco dice que esto le traía cierta gracia, como esa afectación en la pronunciación era algo que lo hacía derrochar persuasión. Pero ¿qué pasa? Ya otra vez aparecen los cómicos.
Y acá, ¿qué dice Plutarco? ¿Qué dicen los cómicos de Alcibiades? Hay un chiste que aparece en una comedia de Aristófanes, en donde aparece un personaje que es Teoro. Entonces, un personaje dice que Alcibiades le dijo, tartamudeando, observás a Teolo, o sea, se confunde Teoro con R, a Teolo con L, no es que se confunde, no lo puede pronunciar bien, ¿no? Entonces, dice, observás a Teolo, tiene la cabeza como un cólacos. Y cólax en griego, con L, así, es adulador, es la palabra que quiere decir adulador. Mientras que lo que hubiera querido decir Alcibiades era córacos con R, que es cuervo, córax, cuervo. Entonces, ¿qué se confunde Alcibiades con la L y R? No solo R y L, sino dos palabras, cuervo y adulador. ¿Y el chiste cuál es? Bueno, pero al fin y al cabo Alcibiades no lo pronunció mal porque este hombre es un adulador. Entonces, esto parece que es un juego de palabras que estaba en una comedia, pero acá hasta ahora, en principio, más allá del hecho de que tenía este cierto defecto en la pronunciación, no es negativo, ¿no? Es curioso, es particular. Después, otra de las características físicas de Alcibiades que se van a mencionar es su afectación al caminar, porque tenemos también una instancia de una comedia en donde en realidad se están burlando del hijo de Alcibiades que dice que camina como un afeminado y arrastrando el manto y con el cuello torcido y también tartamudea. El hijo, entonces el padre es lo mismo, ¿no? Fíjense, compárenlo, cuando recién hablamos de Pericles, dijimos que el manto no se le movía y que cuando caminaba era imperturbable y no se le movía nada el manto, y hasta Alcibíades que camina y que, como el hijo, entendemos, va con el manto arrastrando, ¿sí? Y acá yo comento lo del manto porque se va vislumbrando algo, que es que esa afectación al caminar, ese afeminamiento que se menciona y también el juego con el manto, están describiéndonos a un Alcibíades eh, muy dado a los juegos eróticos, porque efectivamente jugar con el manto, hay muchos estudios al respecto, jugar con el manto es sobre todo una actitud de las mujeres o del afeminado en el caso de las relaciones homoeróticas, pero las mujeres sobre todo está bastante codificado, que son las mujeres las que se tocan el manto, hacen gestos con el manto cuando están bueno, en una escena de estas características. Y en el caso de los hombres, insisto, es el varón afeminado. Entonces, eso se ve deslumbrando. Ahora sigo con esto, pero ya nos va dando cuenta de un Alcibiades que tiene una característica que es, bueno, el llamar la atención, en principio. Otra vez, anécdotas para describir la forma de ser. La primera que tienen ahí es la que tienen en el dibujo, es el perro de Alcibiades. Cuenta la anécdota que Alcibiades tenía un perro que era un perro muy bueno, muy caro, y le corta la cola. Nadie sabe por qué le corta la cola. Entonces, los allegados a Alcibiades le dicen, bueno, pero eh, está criticándote todo el mundo, ¿por qué hiciste eso? Le cortaste la cola al perro. Y él responde que está pasando lo que desea, porque quiero que los atenienses, dice Alcibiades, hablen de esto para que no digan cosas peores sobre mí. Entonces, observamos acá esta idea de llamar la atención, que puede ser vista como un rasgo negativo, aunque también puede ser vista como una forma de hacer política, de ir controlando, acuérdense lo que dijimos de Pericles, ir controlando las masas respecto de, en este caso, qué se dice sobre el personaje, ¿no? Y ya nos presenta como esta cosa de puesta en escena de Alcibiades. Fíjense, en el capítulo 22 hay otra anécdota en donde se nos cuenta, Alcibiades siempre está siendo perseguido por alguien. Ahora no hubiera cuento. Entonces, como él se está escondiendo y parece que alguien se le acerca y le dice, bueno, no confías en nadie, no confías en nadie. Y así dice, no, no confío en nadie, no confío ni siquiera en mi propia madre que es capaz de poner el voto negro en mi contra. O sea, el voto negro, por ejemplo, del ostracismo. Entonces, Alcibiades tiene una personalidad que ya se nos va delineando como esta, ¿no? De ir montando escenas, controlando el discurso, siendo un poco mentiroso, y esto lo lleva a ser él un engañoso que tampoco puede confiar en nadie. Habíamos mencionado para Pericles que las escenas de niñez también eran un tópico. De Alcibiades tenemos varias escenas de niñez. Esta es una que podría ser interpretada de manera proléptica. Esto lo vimos cuando vimos
la introducción al género biográfico, qué era la prolepsis, y dar cuenta de características de este mismo personaje de niño que van a darse después en la vida adulta. ¿Por qué les menciono esto? Porque justamente también pone en cuestión la cuestión del esos como variable o no, y la tensión entre physis y paideia. Alcibiades evidentemente tiene una naturaleza tendiente a estos excesos, tendiente a las exuberancias, todo esto que vimos del manto, de cortarle la cola al perro, etcétera. Y esto, esto era de adulto, pero de niño ya lo tenía. Entonces, ¿qué ejemplo es esto? Eso es un ejemplo donde en medio. Ah, ay, perdón, es que estaba leyendo, justo cambiaba tengo que cambiar el cuadradito del zoom del lugar. Estaba luchando y lo que hace, porque se da cuenta que lo están agarrando, es que lo muerde al contrincante. Lo trae cerca y como que le muerde las manos. Entonces el otro le dice, bueno, Alcibiades, me estás mordiendo como hacen las mujeres. Otra vez alusiona a la feminidad de Alcibiades. Y Alcibiades responde, no, no muerdo como las mujeres, sino como los leones. Y de hecho hay toda una simbología asociada con el león, de lo peligroso, eso lo trae Aristófanes, lo peligroso que es un león en la ciudad. Uno no sabe cómo llegó ahí, pero está ahí, todos le temen. Pero a su vez están fascinados con que hay un león ahí, lo pueden ver ahí de cerca. Eso es Alcibiades. Otra anécdota de niñez. Esta es muy divertida porque es él de niño que estaba jugando a lo que se llaman los astrágalos, que son tirar unos huesitos en el camino, y pasa un carro grande, era niño, acá se supone que era niño chiquito, y Alcibiades se para y dice, yo no te voy a dejar pasar porque estoy jugando. Tenés que pasar por encima mío si querés pasar, le dice el conductor del carro. Y bueno, el conductor se atemoriza por la situación y bueno, no, se va por otro lado, y todos se quedan pasmados, corren a los gritos, hay una escena bastante de histeria, si se quiere ahí. Entonces, otra vez esta idea de que desde niño ya Alcibiades mostraba estas actitudes. Pero ¿cuál es el problema que va a tener Plutarco con esto? Bueno, que Alcibiades tuvo los mejores maestros, tuvo ni más ni menos que a Sócrates como maestro. Primero va a mencionar que la familia de Pericles lo acoge en una primera instancia, pero después el personaje que va a ser de mayor valor a los ojos de Plutarco es justamente Sócrates, ¿no? Plutarco como buen platónico, ¿no? ¿Y cuál es acá el problema? Bueno, que Alcibiades está en una tensión entre la educación que recibe de Sócrates y el hecho de que Alcibiades está todo el tiempo escapándose de Sócrates para ir a visitar de noche a sus amantes y tener esta vida disoluta que lo va a caracterizar. Entonces, lo que describe Plutarco es que está todo el tiempo, cuando vuelve hacia Sócrates, ahí se queda tranquilo, calmado, es una buena influencia Sócrates, pero cuando no lo tiene cerca, vuelve a ser un desastre lo que hace. Entonces, acá en un punto, después lo que se puede ver es una reflexión de Plutarco que menciona no solo a Sócrates, sino a otros maestros más. Y dice esto de que de Alcibiades sabemos un montón de nombres propios que participaron de su educación. De otros personajes no, pero de Alcibiades sí. Y de algún modo esto a mí me permite pensar en que justamente Plutarco quiere salvar de algún modo al personaje, porque los pone estos maestros como garantía de que, bueno, de que tenemos a un Alcibiades, personaje destacadísimo de la política ateniense, del que Plutarco nos está dando en la biografía, que tiene un montón de defectos, que va muy en contra de la moral, obviamente, que va a ser la que le interesaría inculcar a Plutarco, pero bueno, hay un montón de cosas buenas que tiene Alcibiades. ¿Y qué sería lo bueno si la naturaleza es negativa? Porque tiene todas estas características que ya desde niño se veían, de, impulsivo, de ser impulsivo, de ser mentiroso, de ser violento, etcétera, etcétera. Bueno, la garantía en todo caso la ofrecen los maestros. Entonces ven que acá hay una mirada tal vez distinta de lo que habíamos en Pericles, ¿no? O sea, que era un modelo. Bueno, acá hay una naturaleza fallida y es la educación la que lo va a corregir. Bueno, salteo esto porque es otra escena de niñez, que ya vimos un par y con eso ya estamos. Fíjense, esto lo doy como ejemplo de algo tan característico como cómo inicia la vida política Alcibiades. Esa escena también, es otra escena. Fíjense, mucha escena, mucha anécdota.
Y Plutarco lo describe como un hito importante porque es su primera entrada en la vida pública. Así lo dicen Proten de auto parodon, esto demotion, genestai, etcétera. O sea, es un hito para Plutarco. Entonces esto no puede no llamarnos la atención. ¿Cómo es ese inicio en la vida política? Alcibiades pasa por lo que era una dosis, una donación. Entonces él quiere donar algo, primero se averigua, bueno, es una donación de dinero, hace una donación, así como medio, ahí se le ocurre. Entonces, bueno, todo el pueblo aplaude, hay griterío, hay algarabía, y parece que Alcibiades se había olvidado de que en el manto, fíjense otra vez el manto, qué protagonismo que tiene en esta biografía, tenía una perdiz. Y entonces, cuando se da todo este alboroto, cuando Alcibiades hace la donación, se escapa la perdiz. Entonces, es una escena muy grotesca en donde está la perdiz volando, la gente gritando, Alcibiades corriendo atrás de la perdiz, y termina Antíoco, el piloto Antíoco, siendo el que caza a la perdiz y la trae de vuelta, y así es como que se volvió, ahí dice, el más querido para Alcibiades. Seguramente esto fue el inicio de una relación homoerótica entre ambos. Entonces, lo importante acá en todo caso es, de nuevo, fíjense cómo hasta los inicios de la vida política, que debería ser algo serio, está asignado por todo este ambiente en donde hay desde erotismo hasta gritos, exuberancia, de todo un poco, pero poco de seriedad, eso seguro, ¿no? Y hay un pasaje que yo les recomiendo después, no lo vamos a leer ahora entero, fíjense que este es bastante largo, pero está descrito con esa imagen que es la del camaleón. Porque Alcibiades, justamente, para mí, una lectura que se puede hacer es que pone a prueba todo esto que decimos del etos en la biográfico, porque Plutarco lo describe como una naturaleza cambiante. Yo creo que a Plutarco le cuesta describirlo por esto mismo, ¿no? Porque dice que es como un camaleón, que a donde va él se adapta. E insisto, esto tiene varias aristas. Una es esta que digo, que un biógrafo que, según venimos diciendo, tiene bastante, eh, o sea, está bastante en la línea esta que habíamos mencionado, como la que propone Sainz de estos que no varía, y que siempre desde niñez están en gérmenes esas cosas que el personaje va a hacer de adulto. Bueno, eso por un lado, pero después está esta idea de que Alcibiades se adapta perfectamente a todos los contextos. Ahí hay algo también de esta naturaleza mentirosa del personaje, de esta naturaleza de artificio, porque lo que dice incluso es que, bueno, si va a Persia se viste como un persa, si va a Esparta se viste como un espartano, como que se va camuflando, ¿sí? Entonces, eso también es algo que para la moral de Plutarco es reprochable, por lo que habíamos dicho respecto de esta cuestión mimética a la que él también rechaza, ¿no? Eh, y después, llegando al final, insisto, o sea, yo estoy pasando rápido porque me estoy deteniendo en pasajes que sean distintos a los que vimos antes con Pericles, para que ustedes se lleven con un panorama. Eh, la muerte de Alcibiades es muy también llamativa, porque, bueno, lo están persiguiendo todo el mundo, lo están persiguiendo los enemigos políticos, lo están persiguiendo enemigos personales, eh, y él termina escapando a una casa en donde termina estando desnudo. O sea, fíjense como cuán patético va a ser la escena, porque él va a estar desnudo, lo van a querer asesinar él estando desnudo, agarra un cuchillo, se pelean, en un momento en el forcejeo se produce un fuego, o sea, se incendia la casa, de afuera de la casa le están tirando flechazos, jabalinas, y justamente él cae al piso, termina muerto, y quien estaba con él era una prostituta llamada Timandra, que es la que recoge el cadáver, es la que lo envuelve, hace una especie de honra fúnebre en este escenario completamente grotesco, eh, pero es de algún modo un buen cierre para la biografía de alguien con todas estas características que venimos diciendo, ¿no? Entonces les decía, como para cerrar esta semblanza de Alcibiades, era justamente para que ustedes se lleven, aunque sea una reflexión metodológica de cosas variadas. Y antes de pasar a Suetonio, quería, esperen que voy a cerrar la biografía, tengo abierto acá. Quería someramente mencionar algo de las biografías
romanas de Plutarco, someramente para que ustedes también se lleven estas lecturas. Nosotros vimos la biografía de Teseo y una cuestión que va a ser interesante revisar es cómo la biografía de Teseo se emparenta con la de Rómulo. No voy a indagar demasiado, pero algo mínimo de la vida de Rómulo les voy a traer para que ustedes vean justamente esa contraposición. Y de qué cosas aparecen en la vida de Rómulo que no aparecían en la de Teseo. Bien, en la vida de Teseo aparecían una serie de consideraciones justamente con mitos eh, que son caracterizados por Plutarco como leyenda. Pero lo que se va a ver en la biografía de Rómulo, que también es completamente mítica, es que Plutarco es un poco más precavido con estos mitos. Mientras que en la vida de Teseo, él abiertamente puede decir dónde hay mito y ficticio y dónde no, en la vida de Rómulo eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Plutarco es un griego. No está él en posición de criticar a las creencias, los mitos, las leyendas del pueblo romano, que es el que además gobierna su mundo. Entonces, esto es algo que les comento de manera general, pero si uno lee la biografía de Rómulo, una gran diferencia con la de Teseo es esa, que Plutarco se mueve muy cómodo en esa tradición griega, porque él es un griego y eso él perfectamente puede ir y venir en esas tradiciones. En las tradiciones en la tradición romana no. Y después algo que va a pasar mucho en la biografía de Rómulo, eh, que ahí sí se debe a la cercanía del mito de Rómulo geográfica respecto de, bueno, si uno piensa en los lectores de Plutarco, que son romanos, cuando él comenta determinados pasajes del mito, por ejemplo, acá está el de la loba y Rómulo y Remo, va a mencionar lugares concretos que son reconocibles para un público de su época. Entonces, esa operación va a estar. Y la racionalización también va a estar, que es la misma operación que vimos en Teseo. ¿Se acuerdan cuando vimos el mito del Minotauro? Bueno, el Minotauro en realidad no era un monstruo, sino que era un personaje general muy malo que se llamaba Tauro. Bueno, acá va a pasar lo mismo, en donde lo que tenemos es la tradición también literaria de Plutarco, es decir, Plutarco se vale de historiadores romanos, pero hay un pequeño detalle con esto, que es que Plutarco confiesa que él no sabe latín. Entonces, acá hay una duda que tenemos los que nos dedicamos a Plutarco respecto de su acceso al mundo romano, que es cómo leyó esas fuentes. Y probablemente no haya sido de primera mano, salvo que esa confesión que está en el prólogo de la vida de Demóstenes, donde Plutarco dice que no sabe latín, que sea una actitud de humilitas, que no sea verdadero, que no es que no sepa leer latín, sino que tal vez no sabe leer latín como un nativo, pero como un romano, pero que sí sepa. Entonces, está esta duda permanentemente, porque si lee latín más o menos, o se vale de más o menos de algunas herramientas, si puede leer, está la duda, bueno, hasta cuánto sabe y entonces cuánto pudo haber leído. Piensen ustedes como lectores de una lengua extranjera, que a veces cuesta más, ¿no? Y entonces cuánto pudo haber entendido. Y si directamente, es verdad que directamente no sabe latín, la duda es, bueno, ¿qué leyó? O sea, porque él menciona a Tito Livio, por ejemplo, a Fabio Píctor, él menciona historiadores, por ejemplo, para el caso de la vida de Rómulo, bueno, y otras vidas. Entonces, ¿qué leyó? Bueno, entonces, leo un poquitito, ven, acá, por ejemplo, en el caso de Rómulo y Remo, él comenta, había cerca un cabraígo al que llamaban Rominario, ya sea por Rómulo, como cree la mayoría, ya sea porque allí los rumiantes dormían la siesta a causa de la sombra, ya sea más bien por el amamantamiento de los bebés, porque a la mama los antiguos la llaman ruma, y a cierta diosa que se considera que cuida de la crianza de los niños la llaman rumina, y en honor a ella hacen sacrificios sin vino y vierten leche en las víctimas sacrificiales. Acá entonces está explicando a partir de un término distintas posibilidades, por eso hablo ahí de la racionalización, todas las posibilidades que ese término evoca. Acá les
eh, muestro también, bueno, otra parte del mito que es el famoso personaje de Acalarencia, ¿no? Otros dicen que el nombre de la nodriza, a causa de su ambigüedad, proveyó con el rumor el giro hacia lo mítico. Ven acá la racionalización también. Pues los latinos llamaban lupas, o sea, acá en griego dice lupa, pero está aludiendo al término latino, ¿no? Lupa. Llaman lupas entre los animales a las lobas y entre las mujeres a las prostitutas. Era de esta condición la mujer de Féstulo quien crió a los bebés llamada con el nombre de Acalarencia. En honor a ella los romanos hacen sacrificios y en honor de ella el sacerdote de Ares hace libaciones en el mes de abril y llaman Larentalia a esta fiesta. Entonces, tenemos dos cosas de nuevo. Racionalización, porque entonces, que también, insisto, esto está en la tradición latina, yo ahora estoy aplicándolo a qué es lo que hace Plutarco con esto, ¿no? Pero es similar a lo que vimos con Teseo. No era una loba la que mató a Rómulo y Remo, era una mujer de mala vida a la que llamaban loba. Por ese motivo es que se da todo ese mito de la loba amamantando a niños. Y después, esto que yo les pongo acá de título, que es la cuestión de la memoria cultural, que Plutarco rescata, porque esto les sirve, habíamos dicho, también para legitimar su posición, que es evocarles a sus lectores eh, griegos y romanos, pero sobre todo pensando en los romanos, lugares de esos mitos presentes en su propio contexto. Entonces, esto activa muchísimo más la lectura. ¿No? Plutarco no está hablando de hechos pasados anclados en el pasado, porque si esos lugares, que además algunos están atados a ritos puntuales, están hoy en día, eso cobra una actualidad como ninguna otra cosa. ¿Sí? No me está hablando de algo que no registro, sino que está presente y actúa en el propio contexto de Plutarco. Entonces esto también le da a la misma obra de Plutarco ese anclaje práctico, si se quiere, que la hace de valor. Y después, bueno, acá les traje esto es espera, que se me pasó, un dibujo que es en realidad una especie de cómic de Rómulo y Remo para niños, ayornado, me parecía simpático, porque acá justamente juega con que está la loba un poco eh, antropomorfizada, digamos, ¿no? Y es un poco el juego del mito. Pero ¿qué quería mostrar acá? Algo para cotejar con la construcción heroica que vimos en Teseo. ¿Por qué? Porque esto, acá ya pasó el tiempo, Féstulo recoge a los, eh, a los niños sin que nadie se entere, bla, 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 bueno, y los va criando estos niños. Pero reciben el nombre de Rómulo y Remo, etcétera. Pero fíjense en en el segundo párrafo. Su buena constitución física, la de los niños, ¿no? Aunque todavía eran muy pequeños, descubría ya por la estatura y aspecto su naturaleza. Y cuando crecieron eran ambos ardorosos, valientes, decididos frente a lo que parecía terrible y en general dotados de un coraje inconmovible. Bueno, Rómulo parecía que usaba más el entendimiento. ¿Por qué lo comento esto? Porque es paralelo a lo que vimos en Teseo cuando dijimos que Teseo, antes de saber su verdadera identidad, como hijo de Egeo, o sea, un héroe, eh, habíamos dicho que la forma en la que Plutarco planteaba esa esas primeras instancias de vida de Teseo era justamente la de alguien que ya tenía dotes heroicas. Entonces, otra vez acá se está jugando esta idea de la construcción del heroísmo y que aflora la naturaleza. La construcción heroica acá es similar a la de Teseo, son héroes míticos. Entonces, la forma que tiene de Plutarco de expresar esto es justamente, ya de niños tenían en germen lo que después van a ser de adultos. Eh, y acá eh, aparece, lo comparo también con la construcción heroica de Teseo, porque esta es una cita que les traigo de una etapa ya del final de la vida de Rómulo, cuando ya fue rey, y también lo podremos comparar con Pericles, pero en Teseo también pasaba. ¿Se acuerdan que Teseo, una vez que llega al poder en Atenas, después tiene una etapa en la que se endurece bastante, o sea, porque estaba esta tensión entre ser un héroe democrático y un rey. Y a Rómulo le va a pasar lo mismo, ¿sí? Eh, lo que muchos gobiernos sufren, dice Plutarco, o más bien excepto pocos, todos los que son elevados por grandes e inesperados éxitos a la cumbre del poder y del boato, tampoco él, Rómulo,
se libró de sufrirlo. Plenamente confiado en los acontecimientos y mostrando un corazón cada vez más duro, fue abandonando su actitud democrática e inclinándose hacia una monarquía impopular que al principio se hacía molesta por el aparato con que se rodeaba. La pregunta acá es por qué Rómulo tendría que ser democrático, ¿se entiende? Entonces, esto justamente se los traigo para ver que muchas veces las biografías uno necesita, no siempre, o sea, no en todos los pasajes, pero muchos pasajes se ven iluminados por el paralelo. Entonces, si el paralelo, por ejemplo, Teseo, había tenido esta tensión entre democracia y monarquía, acá Teseo pareciera que también, pero no parece ser algo que el mito de Rómulo recoja, sino que justamente es algo que está espejado en la biografía de Rómulo respecto a la de Teseo. Teseo, la biografía de Teseo, es como que moldea esta reflexión de Plutarco, ¿sí? Porque es equivocada, ¿por qué Rómulo sería democrático, por ejemplo? Y después entonces simplemente les recomiendo justamente leer esta última parte que es lo que llamamos la síncresis o comparatio, en donde lo que va haciendo es como una escala. Yo justo tengo acá unas cartas de Pokémon que ubican las cartas estas con las que juegan los niños, donde ¿qué hay? ¿Quién tiene más energía? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene mejor ataque de tal o cual característica? Bueno, esto es lo mismo. Lo que está haciendo acá Plutarco es comparar entre las distintas virtudes, quién gana de algún modo, a quién salvar ante determinada circunstancia y cuál no. Entonces, por ejemplo, va a decir, doy un ejemplo, que el caso de Rómulo eh, es más meritorio porque viene de un origen humilde, cuando era hijo de un pastor, por ejemplo, o si se justifica la violencia que llevan a cabo, porque en algunos casos se justifica porque tiene que luchar contra un gran enemigo, en otro caso no. Es decir, ya les digo, es simplemente para pensar esto que les digo, cómo es la metodología que aborda acá Plutarco. Y es eso, va comparando uno a uno y muchas veces lo que más se va a apreciar es el rasgo moral, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta última diapositiva es eh, los raptos de las mujeres. Eh, ¿A cuántas raptó Teseo? ¿A cuántas raptó Rómulo? Fíjense, Rómulo a casi 800 mujeres, ¿no? Está el famoso rapto de las Sabinas, por supuesto, ¿no? Pero fíjense cómo fuerza un poco la cuestión, porque una cosa es lo que hace Teseo, que son raptos individuales de mujeres, porque habíamos dicho de esta filautía. El héroe Teseo llega un momento en el que lo que vemos es que se va en busca de su propio deseo. Rómulo no es que rapta mujeres por su propio deseo, es una decisión, es un acto político el rapto de la Sabina, ¿sí? Entonces, eh, fíjense que, bueno, ¿cómo salva Plutarco esto? Dice, bueno, pero las trataron con respeto, con afecto, con ecuanimidad. Pero fíjense que fuerza un poco la lectura para decir, bueno, los dos raptaron mujeres. Entonces, bueno, dejo acá y aprovecho a preguntar si hay dudas, preguntas, y así ya me dedico a pasar a Suetonio. Sí. No, todo muy bien. Gracias. Bueno, gracias, 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 Aire. Bueno, voy a compartir, a ver, ahí, Suetonio, ahí va. Bueno, voy a hacer con Suetonio lo mismo que hice con Plutarco, que es una línea de tiempo donde lo que vemos es esto. A ver, esperen que yo me tapo, así que esperen un segundito. Ahí. Bueno, puse más o menos los emperadores en los que se ubica la vida de Suetonio. Me voy a detener en los que son relevantes para su reconstrucción, su propia reconstrucción biográfica. Hay algunas dudas de cuándo nace y de cuándo muere Suetonio. Yo les puse 69-70, probablemente el año de nacimiento, y después 122 al 140 se propone para el fin de su vida. 122 parece más plausible, pero bueno, no estamos muy seguros. Y entonces ahí sí, entonces, ¿no? Les pongo arriba en rosa, lo mismo que hice con Plutarco, para que ustedes vean
desde si es 69-70, justo es el 69, es el famoso año de los tres emperadores, pero bueno, por ejemplo, para la época de Vespasiano podríamos ya ubicar el nacimiento de Suetonio hasta Adriano, ¿sí? No tenemos más referencias posteriores a Adriano, así que es probable que sea, por eso les decía, más bien hacia el 122 la fecha de muerte. Y a Trajano y a Adriano los vamos a tener ahí en vista de manera más eh, marcada, porque justamente ahora los vamos a mencionar en la reconstrucción biográfica del propio Suetonio, porque si ustedes ven ahí, es más o menos la vida adulta de Suetonio que transcurre entre estos dos eh, emperadores. Y antes era muy jovencito, algo similar a lo que habíamos dicho con Plutarco. Cuando escribe las vidas de los 12 Césares, que es la obra que nosotros vamos a estudiar, y aproximadamente ahí donde les pongo, 120, 121, 100, bueno, si mueren 122, ese sería el límite. Entonces, ahí es donde él redacta las vidas de los 12 Césares. Aclaro, sí, que el contenido de las vidas de los 12 Césares va desde Julio César, que no es emperador, pero se incluye por ser como el primer modelo de lo que después van a ser los emperadores. Y entonces va Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galbo, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, hasta Domiciano. Esto es relevante porque nos va a permitir reflexionar, del mismo modo que nos pasó con Plutarco, qué les pasa a estos autores respecto de estar escribiendo sobre personajes importantes en relación al propio contexto. Fíjense entonces que Suetonio no llega ni siquiera a Nerva, ¿sí? Ni siquiera a Nerva. Entonces, lo que pasa es que sí está muy cercana en el tiempo esa fecha, eh, como para ver ahí qué pasa. O sea, para la época de Domiciano ya tenemos a un Suetonio activo, adulto. Entonces, eso se los dejo planteado, ahora lo voy a retomar, pero vayan pensando que es lógico que la forma en la que Suetonio narre a Julio César, a Augusto, a Tiberio, a Calígula, a Claudio, o a Nerón, no va a ser la misma por la distancia que les implica respecto de, por ejemplo, un Domiciano. ¿Se entiende? Eso es algo lógico, pero me interesa que lo veamos. Respecto de el nacimiento de Suetonio, se lo ubica acá en Hippo Regius, que o sea, hay una hipótesis que dice que nació en Roma, pero hoy en día se tiende más a pensar en esto, que nació en el norte de África, ahí donde San Agustín, eh, ¿por qué? ¿En qué se basa esto? Tenemos ese pedazo de piedra, es esta inscripción en donde aparece mencionado es Suetonio. No está el nombre, pero hay algunos indicios de que sería Suetonio, y se da cuenta de algunos de los magisterios, de los trabajos que llevó a cabo Suetonio, como ser el de, cuando aparece lo de las Bibliothequis, por ejemplo, se mencionan algunos emperadores como Adriano, de modo que hoy en día entonces lo que se cree es que justamente, ¿por qué en el norte de África le ofrecería una estatua? Porque lo que se supone que es esta inscripción es el pedestal de una estatua. Entonces, ¿por qué alguien le ofrecería a Suetonio en el norte de Cartago una inscripción si no fuera porque justamente nace allí, ¿se entiende? Así que bueno, en principio lo ubicamos acá, por supuesto que después va a Roma, es una cosa que no va a tardar mucho en llegar a Roma, por supuesto. Y bueno, a ver, yo voy poniendo acá, como dice también con Plutarco, algunas cositas mínimas de su vida. Dijimos entonces, nació en Hipona, que es Numidia, es hijo de un tal Suetonio Leto, que es del rango ecuestre, o sea, es un miembro de la aristocracia, de la clase alta. Sobre esto hay una referencia ahí donde les dejo en la vida de Otón. Respecto de su formación, como acabo de mencionar, ¿no? Él se traslada ya para la época de Domiciano a Roma y ahí estudia literatura, gramática, retórica y se desempeña tanto como profesor como abogado. Tenemos referencias a que ha ejercido como abogado. Respecto de su carrera, similar a lo que habíamos visto con Plutarco, esta está basada en quiénes son los personajes influyentes con los que se rodea y de quién se hace amigo.
Y un amigo muy famoso que va a tener Suetonio y que va a ser algo así como su protector es Plinio el Joven, ¿sí? Plinio el Joven, el de las cartas, el de las epístolas, que es el llamado Plinio el Joven. Entonces, lo que entendemos es que gracias a Plinio es que va a ingresar en la burocracia imperial, como ahí están estos títulos, ¿no? Superintendente de bibliotecas y archivos bajo Trajano. Ahí les pongo ahí los términos, ¿no? Que como se suele mencionar estos cargos, ¿no? El secretario a Studis y secretario a Bibliosequis son los nombres de esos cargos. Y cuando muere Plinio, es un problema porque se queda sin protector, bueno, pasa a contar con el apoyo de este otro personaje, Septicio Claro, y también pasa a ser parte del gobierno de Adriano como secretario ab epistulis, o sea, quien en principio se encargaba de la correspondencia del emperador. Eh, y esto es importante no solo como dato biográfico, sino porque justamente gracias a estos cargos es que puede acceder a archivos imperiales, o por ejemplo a la correspondencia oficial, o a testamentos de los emperadores, y esto es una base importante para sus relatos. Después en el 122 está, que ahí es donde yo les digo que está el problema de que se fecha ahí como una posibilidad que sea ahí su muerte, pero porque hay una anécdota muy sugestiva respecto de que cae en desgracia. Ahora la vamos a revisar, pero tiene ahí un conflicto con Adriano, y entonces lo que se dice es que, bueno, o muere por esa época o se retira a la vida privada, se dedica a escribir, se entiende, pero bueno, ahí como hay un manto de duda, ¿no? Por eso les digo, se supone que puede haber muerto después del 124, 126, si creemos esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? A ver, hay un pasaje de la historia augusta, que es justamente donde habla de la vida de Adriano. Yo dejé el texto en latín, que no hace falta, o sea, la primera parte que tienen ahí está el texto en latín, yo ahora les leo solo la parte en castellano. O sea, primero, ahí en 11.2 habla de Adriano. Regresando, según el modo regio, se dirigió a Bretaña con los soldados, o sea, Adriano se va a Bretaña. ¿Y qué dice en 11.3? A Septicio Claro, que se acuerdan que es este nuevo protector de Suetonio cuando muere Plinio, prefecto del pretorio, y a Suetonio Tranquilo, maestro de correspondencia, y a muchos otros, por haberse comportado más familiarmente con la esposa Sabina sin su permiso, sin el permiso, por supuesto, de Adriano, como la reverencia de la casa imperial lo exigía, se les entregaron sucesores, o sea, los echaron, vinieron otros. Incluso la esposa, según él decía, habría sido despachada de haber sido privado de su cargo. A ver, ¿qué pasa acá? Entonces, acá la tenemos a Sabina Augusta, o sea, el título de Augusta lo recibe un poquitito después, pero en principio entonces es este el personaje que ocupa el protagonismo de esta escena, porque lo que se dice acá es esta idea de que se comportó más familiarmente de lo debido, se entiende, ¿no? Entonces, acá hay dudas, porque ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? O sea, ¿se trata de una infidelidad? ¿Se trata de una especie de, ¿no? de abuso de su rol simplemente? Eh, lo de que Sabina tenga el título de Augusta no es menor, porque de hecho para este momento, o sea, si suponemos que esto pasó en 122, como se supone, no tenía todavía el título de Augusta. Y ese título es el que hubiera hecho esa especie de distancia que se impone ante una figura que es justamente, que tiene que ser más cuidada y más distanciada justamente del resto de la corte, ¿sí? Entonces, hay una duda respecto de si efectivamente esto es así, si las fechas dan, al haber justamente dudas respecto de las fechas y respecto de los personajes involucrados, etcétera, etcétera, se pone en duda toda la anécdota, pero siempre se cuenta porque, bueno, suele ser una de las pocas cosas así escandalosas que contamos respecto a la vida de Suetonio. ¿Por qué? Porque todo lo demás de la vida de Suetonio es sumamente aburrido, porque como vimos ahí en la semblanza de recién, este hombre solo se dedicaba a estudiar
y a trabajar de cosas asociadas con eso, con los archivos, con las cartas, pero esa era básicamente su actividad. Así que bueno, que nos presente, aunque sea esta anécdota y no es verdadera, siempre se incluye. Bueno, eh, les muestro acá primero algunas. Nosotros habíamos dicho que era amigo de Plinio. Y de Plinio justamente tenemos varias cartas, eh, que yo ahora les voy a traer las cartas que están en relación con Suetonio, porque nos permiten describir algo del personaje. En algunos casos nos permite agregar alguna idea y en otros casos, insisto, la cuestión va a ser la de describirlo un poco a nuestro autor. Acá, en esta carta, que es la 8 del libro 3, lo que dice es, demuestras la alta, o sea, esto es, a ver, para que quede claro, ay, se me fue porque estoy con el zoom sacando los cuadraditos para poder leer. Esto es de Plinio a Suetonio. Dice, demuestras la alta consideración que me tienes al pedirme con tanta delicadeza que transfiera a tu pariente Cesenio Silvano el tribunado militar que he conseguido para ti del distinguido senador Neracio Marcelo. En lo que a mí respecta, del mismo modo que fue muy grato verte como tribuno, así también me place que otra persona lo sea gracias a tu intervención. Sigue la carta, pero ¿qué me interesa rescatar de esto? Que esto era un tribunal militar. Entonces, hay algunos que lo que interpretan respecto de esto es justamente algo que acabo de decir, que es que Suetonio no estaba interesado en dedicarse a asuntos militares. Suetonio estaba interesado justamente en la erudición, en la lectura, en la lectura de la historia, en el poder conseguir documentos, archivos del pasado imperial, y que entonces un tribunado militar le implicaba una serie de tareas que no eran las que él quería. Entonces, ¿qué hizo según esta carta de Plinio? Bueno, le recomendó a Plinio a un pariente de él y que lo pusiera él en ese cargo y él podía volver a sus actividades de erudición con toda tranquilidad. Eh, en 5.10 aparece también otra carta de Plinio a Suetonio, en donde primero le habla de una obra que no estamos seguros porque ahora les voy a mostrar que, bueno, hay una gran lista de obras que se adscriben a Suetonio. Nosotros nos vamos a quedar con la biográfica, pero tiene varias obras Suetonio. Entonces, acá primero Plinio le dice, libera por fin a mis endecasílabos de la promesa que hicieron a nuestros amigos en garantía y de la publicación de tu obra. Le está pidiendo que publique, que le mande la obra, ¿no? Fíjense, yo voy a las negritas, fíjense, acaba ya ahora con las demoras y cuida de que esos pequeños trabajos que mis endecasílabos no pueden hacer salir de tus manos con caricias, no te los arranquen mis escazontes con un improperio. Tu obra está totalmente acabada. Una revisión posterior no le dará más brillantez, sino que la desgastará. Entonces, esto tal vez nos ilustra algo de la forma de publicación y de la relación de Suetonio con su obra, que es la de demorarla para darla a la luz, tal vez abocado a correcciones innecesarias, según nos dice Plinio, ¿no? Puede ser, o como puede que no, verdaderamente, porque también puede ser el hecho de que esta es una carta única en la que se habla de esto y en otros casos perfectamente Suetonio estaba dado a publicar sin más. Pero bueno, esta carta nos pintaría algo de esto. Y después, eh, esta epístola 94 del libro 10 de Plinio, en donde esta es de Plinio a Trajano, y después la respuesta de Trajano a Plinio. ¿Qué dice acá? Plinio le pide a Trajano que le conceda a Suetonio, ay, esperen que se me fue, no, perdón que se me está yendo, quiero sacar en los cuadraditos, eh, un derecho, que es el que está mencionado abajo, que es un derecho que se les da a los padres que tienen 3 hijos, que es un estipendio. ¿Qué pasa? Plinio le pide eso a Trajano para Suetonio. Suetonio no tiene hijos. Entonces, la respuesta afirmativa que le da Trajano a Plinio, de que sí, le va a dar este beneficio a Suetonio, eh, daría cuenta de la buena estima que Trajano tendría de Suetonio y de lo importante también que fue para Suetonio contar con Plinio como garante de su bienestar.
¿sí? Bien. Y esta última, con esta ya cierro esta introducción de estas cartas, es Plinio Suetonio. ¿Qué le dice acá Plinio Suetonio? Atemorizado por un sueño me escribes que tienes miedo de que te vaya a suceder alguna desgracia en la acción judicial en marcha. ¿Me ruegas que solicite un aplazamiento y te disculpe unos días o al menos hasta la próxima sesión? Otra vez, la imagen de Plinio como protector de Suetonio. ¿Qué pasó acá? Suetonio tuvo un mal sueño, un sueño premonitorio probablemente, y entonces le dice, aplázame porque me va a ir mal. No hagamos esto en la fecha estipulada porque me va a ir mal. Y pareciera que Plinio va a acceder. Entonces, por un lado nos muestra la complicidad, la cercanía entre Plinio y Suetonio, y cómo Plinio evidentemente le concede un montón de cosas a Suetonio. Pero por otro lado, lo otro que tenemos acá es el hecho de que Suetonio claramente es extremadamente supersticioso. Y esto es relevante porque en las biografías de los Césares ese elemento de la superstición va a estar muy presente. En las rúbricas, en este ordenamiento per species del que habíamos hablado, así como ahora vamos a dar cuenta de cuáles son las diferentes partes que puede tener una biografía suetoniana, como puede ser el nacimiento, la educación, la relación con las mujeres, los viajes. Una parte va a estar dedicada justamente a los prodigios y a las supersticiones. Entonces, no es eh, tan un detalle que Suetonio mismo, a través de lo que nos dice Plinio, sea supersticioso. Acá les muestro a partir de esta obra que les voy a recomendar, vieron que también hice esto con Plutarco cuando les quería, ahí está, cuando les quiero dar cuenta de una bibliografía que pudieran leer, esta obra de Wallace Hadrill sobre Suetonio, que se llama así Suetonio, es una excelente introducción, está en inglés, pero es una excelente introducción a la obra de Suetonio. Está un poco viejo, pero tal vez las obras más nuevas son muchos compendios también, como de varios autores, y acá es como tenemos una mirada orgánica de un solo autor que es especialista en el tema, y él divide así a las obras que sabemos que son de Suetonio, que solo ahora me va a interesar para que ustedes vean la variedad, ¿no? Obras lexicográficas, obras que están ahí los títulos, esperen que no puedo sacar obras anticuarias, no, estoy en un problema que no me dejó un... Bueno, voy a tener que dejar de compartir. Ya termino, ¿vale? Ahí estoy. Bueno, obras anticuarias o ensayos sobre distintas instituciones, obras biográficas y obras varias. ¿Por qué les muestro esto? Porque hay de todo escrito por Suetonio, que no nos llegó, pero nos habla así de un autor muy prolífico y también nos da el perfil que hablamos recién de este erudito que escribió mucho, y que se informó de muchos temas. Entonces, esta idea, no sé, fíjense, los nombres y clases de vestido, los defectos corporales, los signos del tiempo atmosférico, los nombres de los vientos, hábitos y costumbres de los romanos, sobre los cargos públicos, nos habla de alguien que se informó un montón sobre diversas cosas y eso en algún lado en las biografías va a estar. ¿Se entiende? Esa muestra de erudición va a aparecer en las biografías. Y bueno, tenemos la biografía de los hombres ilustres, de las cortesanas famosas y la vida de los Césares. Por supuesto, la vida de los Césares es con la que vamos a trabajar. Eh, y bueno, ya por una cuestión de tiempo voy a cerrar ahora, entonces ahora sí dejo de compartir, pero dejo esta última, prometo que esto es lo último. Y ya está, así no vuelvo con esto. Acá les pongo todos los biografiados de las 12 Césares, ¿sí? De Julio César a Domiciano. ¿Y qué pasa acá? Dijimos que la fecha de composición de la obra puede ser entre el 119 o el 128, por ese rango que decíamos de cuándo muere, que no sabemos. Pero lo que me interesa es tomar la reflexión de Hadrill, que da cuenta de algo que yo ya dije o que ya fui adelantando, pero como marco para entender la obra. Él dice, dada la época en que se escribió, la empresa implicaba cierta temeridad. La obra abarcaba las vidas de 12 Césares desde Julio, como precursor y epónimo de la primera dinastía imperial, hasta el último de los Flavios, que es Domiciano. La decencia exigió una pausa, pues,
aunque en el interín había reinado habían reinado y fallecido dos Césares más, los lazos formales de continuidad entre Nerva, Trajano y el emperador reinante eran tan fuertes que la convención habría impuesto un tratamiento panegírico. Y estas vidas no debían ser un panegírico, son vidas. La temeridad consistía en volver a tratar un tema tan pronto, recientemente abordado por un clásico de la historiografía, o sea, por Tácito. Entonces, acá está también algo que es la cercanía, porque eso implica que hay todavía, ¿no? Hay una línea de continuidad de esos emperadores a los que está biografiando Suetonio y los actuales, pero también el hecho que Tácito había escrito sobre esto. Y Tácito era una autoridad. Y entonces, ¿a qué se pone a prueba acá la obra de Suetonio? La, eh, ese entrecruce entre historia y biografía, el entrecruce y la tensión entre historia y biografía, porque tenía un historiador contemporáneo, digamos, de ahí, que era Tácito, que escribe de esto. Entonces, dejamos acá en punto 19:00. Y bueno, les agradezco mucho por la escucha, por la paciencia. Y recuerden que entonces, bueno, voy a dejar los materiales en el site que compartimos y que entonces el martes que viene no nos vemos, sino dentro de 2 martes. Héctor, vos después te encargarías de, por las dudas, reforzar esto, por las dudas. Sí, claro, yo les envío correo a quienes le inscribieron para que se enteren del cambio de fecha. Y bueno, gracias también, Analia, por la sesión de hoy. Gracias, gracias a vos. Bueno, pues excelente día que tengan todos y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Luego. Hasta luego.